Más cositas que contarles, la última cosita que les voy a contar, no sé si es último para dos, pero por lo menos la última entrevista tiene que ver con un curso de verano al cual hemos estado presentes en alguna tarde en el Centro Andaluz de la Fotografía, ya que la fotografía ha sido la protagonista. De hecho, su título versa así: Andalucía y la historia fotográfica española del siglo XIX. Diferentes ponencias, diferentes invitados y prácticamente de las últimas en este miércoles 3 de julio, esta mañana, nuestro último invitado, Enrique Fernández Bolea, filólogo y miembro del Instituto de Estudios Almerienses, que ha visitado este plató en más de una ocasión, hablaba sobre los primeros tiempos de la fotografía documental en la provincia de Almería, luces de una naciente burguesía, el título de su conferencia. Buenas tardes, bienvenido Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo ha ido la cosa? Bien. Un poquito agotador porque han sido muchas ponencias en muy poco tiempo, pero al mismo tiempo muy enriquecedor, ¿no? Pero bueno, para una persona amante de la fotografía, investigador de la fotografía, imagino que también fotógrafo, pues bueno, pues como pez en el agua, fantástico, ¿no? Un auténtico placer, claro. Un auténtico placer. Bueno, yo no soy fotógrafo. Bueno, algo harás, ¿no? Bueno, hago mis pinitos. Fotógrafo aficionado, ¿no? Sí, aficionado totalmente. Yo prefiero ir siempre acompañado por un buen fotógrafo. O sea, cuando tengo que hacer algún tipo, para ilustrar un libro, para ilustrar alguna de mis monografías, mejor que me acompañe un fotógrafo, que me haga en la fotografía. Yo, bueno, pues cuando no es una cosa seria, sí que me decido. Me estabas comentando antes que no solamente ha venido gente con peso a nivel autonómico, sino con peso específico a nivel nacional para hablar un poco de este periodo, ¿no?, de la fotografía española del siglo XIX. Hombre, sí, porque algunos de los máximos especialistas o de los mayores especialistas en la historia de la fotografía, no ya andaluza, sino española, residen en la Andalucía. Me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, uno de los coordinadores, junto con Blas Fuente, que se llama Juan Antonio Fernández Muñoz, sí. Fernández Rivero, Juan Antonio Fernández Rivero, que es, bueno, aparte de ser un coleccionista excepcional, que tiene uno de los mayores fondos privados de fotografía del 19, no de Andalucía, sino de todo el país, es un especialista, bueno, de muchos años consumado, y con un aporte bibliográfico importantísimo a la historia de la fotografía. Pero bueno, junto con Juan Antonio Fernández Rivero podemos hablar de Carlos Sánchez, podemos hablar de Javier Piñar, podemos hablar. Casi todos los que han venido son gente muy representativa de este ámbito del conocimiento. El primer día estuvo mi compañero Juan Domínguez allí en el CAF hablando con uno de los ponentes, sobre todo hablando de algo, bueno, para mí, yo creo que para la gran mayoría, el retrato daguerriano. Sí. En fin, llama la atención, ¿no? En fin, no sé, por lo menos. Bueno, se refería al retrato, bueno, a las primeras fotografías. Esto es. Es decir, al invento de Daguerre. Daguerre, es decir, el Louis-Jacques de Daguerre, que, bueno, este hombre fue, junto con Nicephore, los dos inventores de la fotografía. Unieron sus campos de investigación, uno a través de la óptica y otro a través de la química, y confluyeron, y finalmente fue un descubrimiento conjunto que se presentó en 1839 en París ante la Academia de Ciencias, que aquello fue todo un acontecimiento que posteriormente se extendería por el mundo y que a España no tardó mucho en llegar. Si esto fue en enero del 39 cuando se presenta ante la Academia de Ciencias de París, pues en noviembre de ese mismo año ya estamos haciendo los primeros ensayos daguerrianos aquí en España, primero en Barcelona y después en Madrid. Vamos a hablar de tu conferencia, acompañado del PowerPoint, de imágenes que has utilizado durante esta mañana. Primeros tiempos de la fotografía documental en la provincia de Almería. Sí. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué me cuentas? Bueno, lo primero que te tengo que decir es que la fotografía llegó tarde a Almería. Y llegó tarde a Almería... Como casi todo. Sí, como casi todo. Efectivamente, cuando te pones a decir, la fotografía se presenta al mundo en el 39 y, bueno, casi el resto del país está disfrutando ya de ese gran descubrimiento a lo largo de la década de los 40 y de los 50, y sin embargo Almería no llega hasta la década de los 60. ¿Cuáles son las explicaciones de este retraso, ¿no? Pues son muy simples. Hay un factor que es el factor del aislamiento, de la incomunicación, y ese factor del aislamiento y de la incomunicación, por falta de
infraestructura de comunicación, no existía el ferrocarril, tampoco existían carreteras que pudieran recibir ese nombre. Al margen de eso es que nosotros éramos una provincia muy esquinada, muy apartada de todo, estábamos muy lejos de esas otras capitales que formaban parte del gran tour cultural de los románticos, como podía ser Sevilla, Granada, Málaga como ciudad comercial e industrial, quedábamos muy lejos de todo. Y bueno, a pesar de todo, a pesar de esa incomunicación, Almería logró en el 19 pues desarrollar focos productivos y comerciales importantes. Almería capital, por supuesto por su peso demográfico, económico, centro, puerto, etcétera, sí. Pero luego estaba el levante almeriense con la minería, luego estaba el poniente con la minería y la agricultura, y luego estaba el norte con la agricultura, y en esos sitios se desarrolló una burguesía sin infraestructura, pero que creó una clase acomodada con unos posibles, y esta gente empezó a demandar unos servicios, se refinó y empezó a demandar unos servicios y unos bienes, y entre esos bienes estaba la fotografía. Entonces, cuando hay pasta de por medio, no hay nada que pueda obstaculizar a un señor que venga a vender su producto. Pasa que te estoy escuchando esto que estás diciendo, hablando del siglo XIX, y dices, joder, sí que estamos prácticamente en las mismas, siempre seguimos estando en el sureste, aquí en la esquina, siempre ha costado trabajo poner esto en marcha, aunque se ha conseguido con mucho esfuerzo, y joder, sí que esto... Bueno, guardando las distancias, es verdad que a veces se pueden hacer extrapolaciones. Sí, vamos, totalmente, esto que estás hablando. Sí. Cuando hablamos de fotografía documental de la provincia de Almería, es un ejemplo de lo que estamos viendo, ¿no? De este PowerPoint, lo que tú has utilizado. Sí, efectivamente, aquí estamos viendo las primeras fotografías. Cuando hablamos de fotografía documental, estamos hablando de fotografía de exteriores, hechas al aire libre, que era en tiempos de una técnica que se llamaba el colodión húmedo, algo muy difícil de llevar a cabo, porque las cámaras eran muy pesadas, los procesos y la manipulación de las placas de cristal con todas las químicas que llevaba era una cosa terrible a la hora de desplazarlo. Entonces, sí. Claro, todo esto eran limitaciones para el trabajo del fotógrafo, por tanto no se prodigaban este tipo de imágenes, no eran comunes. Y claro, las primeras que encontramos son sobre todo de gente que viene de fuera y que va a echar fotografía. Sobre todo a partir de como digo, de los 60, aunque nuestra primera fotografía documental, hay que decirlo, reconocida como tal, es una que pertenece al año 55, 53, 57, podemos en ese arco cronológico, y es una vista estereoscópica de la Alcazaba. Una vista estereoscópica, pero que fue realizada seguramente por un fotógrafo extranjero para una empresa de estereoscópica, que son fotografías dobles, son pares, sí. Con las cuales todo fue toda una revolución también, porque hasta ese momento se había podido ver planamente una fotografía, es decir, el ancho por el alto, pero cuando se inventa la estereoscopía, con un estereóscopo, que es un visor de estereoscópica, tú podías captar lo que era la tercera dimensión, es decir, la profundidad, y aquello fue espectacular para la época. Bueno, pues nuestra primera fotografía es de 3 dimensiones, y es de la Alcazaba, de exteriores. ¿La has llegado a ver? Sí, además la hemos ¿sí? expuesto esta mañana, sí. Está conservada, curiosamente, en el Rijksmuseum de Copenhague, Y bueno, pues seguramente creemos que fue hecha por Hans, que fue un fotógrafo que vino por aquí en esas fechas y hizo una serie de estereoscópicas. Mira qué fotografía está, que... Es una fotografía del año, también, bueno, la podemos situar cronológicamente entre el año 66 y 68, justo antes del derribo de las atarazanas. Se ven perfectamente allí las atarazanas. Las atarazanas fueron derribadas mediante una orden a partir de la Gloriosa fue la septembrina del 68. Sí. Bueno, pues ahí hay una nueva filosofía, es decir, queremos quitar obstáculos para que la ciudad gane en espacio, no queremos murallas, no queremos elementos antiguos. Ocultaba seguramente unas intenciones especulativas no declaradas, pero bueno, en ese proceso fue cuando desaparecieron las atarazanas, y desaparecieron en el 69, por lo tanto esa fotografía tiene que ser anterior. Estamos hablando del 1800, ¿eh? 1860, sí. Esto es por cierto, sí. Hace unos días pasó por aquí el autor de un libro hablando sobre la Gloriosa, sobre esta revolución. Sí, lo he visto, lo acabo de ver hoy en Picasso. Del 68, sobre todo lo que aconteció desde la septembrina de Almería, ¿no? Sí, lo estamos viendo, unas fotografías que son de un
bueno, pues quizá uno de los baluartes de la fotografía almeriense. No era de Almería, era lorquino, pero se afincó primero en la capital, Sí. en el 66-68 aproximadamente, y después volvió a Lorca, y en el 74 se instala en Cueva de la Almanzora, abrió también establecimiento en Vera y en Garrucha, y bueno, se dedica sobre todo a hacer fotografías de las instalaciones, de las explotaciones mineras y de las instalaciones metalúrgicas. Y luego, por supuesto, también aportó mucha fotografía documental sobre villas, sobre acontecimientos, sobre ciudades, localidades, etcétera, etcétera. Se llamó José Rodrigo Navarro. Cuando llegaba aquel fotógrafo a diferentes municipios, y que ver entrar al fotógrafo por el pueblo tiene que ser un acontecimiento, aquí esto, Enrique, ¿no? Por aquello de retratarse, sobre todo los famosos retratos estos de poses que pasan en la posteridad, ¿no? Esos son los transeúntes, los que se llaman los transeúntes o los ambulantes. Eso sí, realmente aquello debió ser un espectáculo, pero no tanto para estos pueblos. Estos pueblos que estaban habitados por burgueses, estos burgueses estaban acostumbrados incluso a visitar la corte o visitar otras grandes ciudades donde ya habían tenido un contacto con el arte de Daguerre, con la fotografía, y por tanto, que viniese Bocconi o que viniese Logan Webb, que fueron transeúntes, o que viniese Soria y Parra, que también fue transeúnte, aquello no debió afectarles demasiado. Al pueblo llano sí, pero es que el pueblo llano realmente no tenía posibilidades de fotografiarse. Claro. De hecho, hubo gente que se fue a la otra vida una vez inventada la fotografía sin una sola fotografía. Y eso puso de moda una cosa que fue la fotografía post-mortem de niños. Sí, la fotografía post-mortem de niños fue algo que se estableció precisamente por eso, porque era una manera de sobrellevar el duelo. Tú tienes que pensar, por ejemplo, a mí, tú olvidaste mi cara en 6 meses. Sí. Imagínate un padre que pierde a su hijo o a su hija y lo pierde a los 3 meses. Cierto. ¿Qué ocurre si no tiene nada, no tiene ninguna referencia? Mira, lo que ahí estás están. Diciendo, estas son las fotografías post-mortem, sobre todo de niños. Pero incluso en brazos. Sí. Es que al principio los llevaban al estudio fotográfico. Al estudio fotográfico, e incluso, lo que pasa es que después lo prohibieron por cuestiones higiénicas y sanitarias. Claro. Al final, ya después, en la última década del 19, ya era el fotógrafo que iba al lugar del deceso o del óbito, ¿no? Esa foto es, en fin, esa fotografía es una fotografía. Esa fotografía que se ve el padre con el niño en el regazo, esa fotografía es ya un clásico de la historia de la fotografía y es de José Rodrigo Navarro. La primera vez que se publicó fue en los años 80 a través de un gran fotohistoriador, uno de los iniciadores de la fotohistoria en este país, que se llama Publio López Mondéjar. ¿En qué momento, digamos, pasa de la burguesía al pueblo llano? ¿Se populariza la fotografía? Mira, ¿es accesible a la gente menos pudiente de la fotografía? Mira, hay una primera democratización allá por los años 50-60, 1850-60, pero entre las clases comerciales, ¿no? Porque tienes que tener en cuenta que los primeros daguerrotipos eran 300 reales lo que valía, era mucho dinero, pero es que las cartas de visita, o sea, las tarjetas de visita, que eran pues unas fotografías más chicas, que se podían reproducir muchas de un mismo negativo, esas valían 20 reales, 25 reales. Ten en cuenta que un jornalero cobraba 4 reales, 3 reales al día. Fíjate. O sea que no había acceso. ¿Cuándo se democratiza? Pues yo estoy convencido que la fotografía no se democratiza hasta la llegada del siglo XX. Es decir, ¿cuándo puede entrar? Y ni siquiera es para las clases más humildes. Es para las clases medias. Las clases medias se van incorporando, ya no solamente la burguesía la que consume fotografía, las clases medias se incorporan. Las clases más humildes, las clases populares, yo pienso que eso llega en los años 20, incluso apuraría aquí en España después de la Guerra Civil. Ya no solamente poder pagar una fotografía, sino tener una cámara fotográfica. Esto ya sí es verdad que era... Claro, inaccesible total. Totalmente inaccesible. De hecho, si vemos el perfil de los fotógrafos aficionados, hablo de los aficionados, que eso te da una idea de quiénes eran los que podían tener acceso a esto. Los fotógrafos aficionados de finales del siglo XIX pertenecen a esas clases burguesas que, bueno, pues que pueden permitirse no solamente la cámara, porque la cámara era un elemento más, sino toda la parafernalia que acompaña a esa cámara, es decir, de placas de cristal, de químicos, etcétera, etcétera, que valía mucho dinero. Claro. Bueno, me dice el realizador que tenemos que bajar el telón. Tenemos que irnos. Muy se nota, Enrique, que sabe de qué habla, cómo lo vive. En fin, la conferencia esta mañana, casi de las últimas de este curso de verano. La última clausura. Sí. Primeros tiempos de la fotografía documental en la provincia de Almería, luces de una naciente burguesía. Te agradezco la visita, ya no se me olvida más tu cara, tenlo por seguro. Muchas gracias.
Gracias, Enrique, por tu visita. Mañana más a partir de las 6:30. Bueno, pues para no variar, ¿vale? Bueno, pues aquí les espero. Hasta mañana. Muy bien.